concepto para que lo repasemos. ¿Qué es Cloud Native? Entonces miren la definición y resalto ahí dos cosas importantes. Lo primero es, pensemos en Cloud Native como la forma de ensamblar los componentes de cloud de una forma optimizada para que nuestra aplicación pueda correr en una nube. Si se dan cuenta, es algo completamente agnóstico al cloud provider, ¿sí? Y algo que me gusta es, no es acerca de servidores, sino de servicios. Entonces debemos pensar de una forma agnóstica y debemos pensar de la mejor forma de diseñar nuestro servicio y aplicación para que corra en la nube. Pero si ustedes ven en la segunda parte de la definición hay algo que también es importante. So, Cloud Native también significa un organizational destination. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando en las empresas, cuando nosotros empezamos a diseñar o a pensar en nube, tenemos que tener en cuenta que debe también haber un cambio. Y este cambio no solo es tecnológico, ¿sí? Porque este cambio de modernización, de migración o de adopción va a requerir que en nuestra empresa hagamos unos cambios en los procesos, hagamos unos cambios en la cultura organizacional y hagamos diferentes cambios, todo enfocado en tomar las mejores decisiones de acuerdo a lo que nosotros queremos. Entonces, con el primer concepto ya vemos que incluimos la parte técnica, la parte de cultura organizacional, procesos. Entonces, todo el tema de adopción en nube es un tema que va mucho más allá de lo técnico. Ahora bajemos a otro concepto que me gusta mucho. Díganme ustedes si no han escuchado ahora de serverless. Creo que sí. Y ahí pueden decir por el chat, sí, sí lo he escuchado, no, no lo he escuchado. Pero ahí Miguel Angulo dice que sí lo ha escuchado. Y bastantes personas lo han escuchado. Ahora, cuando empezamos a mirar, digamos que tenemos diferentes caminos. Quiero construir mi aplicación en la nube. Quiero llevarla a la nube. Conceptos como estos son los que debemos tener en el radar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos van a permitir tener un criterio para poder seleccionar el mejor escenario que se ajuste a nuestras necesidades. Serverless, piénsenlo, como dice la definición, es la idea que usted ahora puede, en un cloud provider, en una nube, ejecutar y correr una aplicación basada en servidores sin administrar servidores. Y ustedes pueden encontrar en la literatura muchas definiciones. Esta personalmente me gusta porque pensar en cómo voy a correr una aplicación, un servicio en la nube sin administrar servidores. Y si ven que acá ya empezamos a tocar cositas de los patrones y de las cosas que podríamos tener en nube, ¿no? Entonces, vamos poquito a poco, pero esto se va poniendo cada vez más interesante. Ahora sí hablemos de patrones de nube. Yo creo que ustedes se van a identificar conmigo en estos escenarios. ¿Listo? Primero, pensemos que ustedes tienen un equipo y ese equipo está construyendo una aplicación o la va a construir, ¿sí? Podemos tener los dos escenarios. Que ustedes tengan una aplicación ya construida y esa aplicación quieran llevarla a la nube, entonces deberíamos diseñar la arquitectura y la mejor estrategia para llevarla a la nube. Esa sería una. O la segunda es que ustedes van a construir la aplicación, pero ustedes quieren que esa aplicación nativamente corra en la nube. Esos son dos escenarios, ¿listo? En estos dos escenarios puede correr en cualquier cloud provider. Pongo ahí a 4 de los principales. Pueden haber muchísimos más, solamente para ejemplificar. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de patrones nativos de nube, yo quiero que ustedes también piensen en esto. Ustedes están construyendo una aplicación que va a correr en nube, ¿cierto? ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de diseñar esta aplicación? De diseñar el servicio, lo que vamos a implementar. Y ahí vienen como dos cosas grandes que yo veo. Lo primero son las buenas prácticas. De estas buenas prácticas no le voy a quitar el turno porque Camilo les va a hablar de las buenas prácticas. Pero desde que yo construyo una aplicación, debo tener en el radar las buenas prácticas. Seguridad, en costos, que ya esto lo vamos a ver con Camilo. Pero aparte de eso, si nosotros bajamos un poquito más, debemos entender qué patrones de diseño de esta aplicación y estos patrones cómo se acoplan en nube, ¿sí? Comencemos a pensar un poquito más en patrones. Patrones de comunicación, ¿sí?
Estoy diseñando mi aplicación en nube, la voy a ejecutar en nube, pero ¿qué patrones de comunicación voy a utilizar? ¿Cuál es el mejor caso de uso? ¿Un patrón síncrono, un request and response o de pronto un asíncrono? Y dentro de cada uno de estos patrones pueden haber formas de utilizarlo. Un single receiver, un multi receiver, o sea, vamos a tener que a nivel de comunicación entender cuál va a ser el mejor patrón de acuerdo a nuestra aplicación. Patrones de conectividad. ¿Cómo va a ser la conectividad en esta aplicación en nube? Vamos a tener un discovery, vamos a utilizar Service Mesh. ¿Cómo va a ser la conectividad de esta aplicación? Patrones de Event Driven, Event Delivery, State Management. ¿Cómo vamos a manejar la parte de orquestación dentro de un ambiente en nube? Y si ustedes se dan cuenta y ustedes han trabajado aplicaciones en el mundo on-premise, cuando los vamos a llevar a nube, miren que uno ya debe empezar a ajustar estos conceptos a la nube. Patrones de stream processing, ¿sí? ¿Cómo vamos a manejar la data que se va a mover ahí? Patrones de stream y patrones de API management, que va a ser mucho de integración, de API management, de API consumption. Y esto debemos tenerlo en cuenta siempre que estamos diseñando una aplicación. Ahora, muchos de ustedes que ya corren aplicaciones en nube se estarán preguntando algo, ¿no? Porque vamos a tener múltiples escenarios. Y esto es lo bonito de lo que se viene. Vamos a tener un escenario. Oh, Carlos, es que mi aplicación, todo corre en una sola nube. Ok, listo. Ese es un escenario. Carlos, es que yo tengo una aplicación que por algún tema regulatorio de compliance, solo puedo ejecutar unas cargas de trabajo en una cloud pública, pero tengo una cloud privada. Entonces, ahora estos patrones debemos pensarlos en un ambiente híbrido, donde tengamos una cloud pública y una privada. ¿Y cómo vamos a ajustar estos patrones a nuestra aplicación que por algún requerimiento necesitamos que se conecte con on-premise? O pueden haber otros patrones de multinube. Carlos, mi aplicación solo va a correr en nube, pero yo voy a tener un escenario multinube. Y puede haber otro que es, Carlos, vamos a ejecutar nuestra aplicación en multinube, pero igualmente necesitamos consumir alguna data de nuestra nube privada. Entonces va a ser un patrón híbrido multinube. Y si se dan cuenta, empezamos a jugar con estas combinaciones y ahí es donde cobra importancia el diseñar bien nuestra aplicación y seleccionar bien los patrones y, como lo decía, las buenas prácticas que ahorita Camilo les va a hablar. Hasta ahí vamos con patrones nativos en nube, ¿listo? Ahora, pensemos en otro escenario diferente. En el escenario anterior estábamos pensando en, yo voy a diseñar una aplicación para que corra en nube y qué patrones debería tener en cuenta. Ahora el escenario nos cambia un poco, porque ustedes me pueden decir, Carlos, mi escenario es diferente. Escenario es, mire Carlos, que yo ya tengo una aplicación que corre en nube, pero ahora lo que me interesa a mí es cómo la puedo optimizar, cómo puedo modernizar lo que tengo. Pensemos en un ejemplo, Carlos, es que ahorita toda mi aplicación corre en IaaS, sí, corren puros servidores, pero yo quiero explorar el mundo de serverless, que lo mencionamos en la introducción. Entonces, en ese ejercicio de cómo voy a pensar el refactor de mi aplicación, que ya corre en nube, ¿qué debo hacer? ¿Cómo la debo modernizar? ¿Cómo tengo que pensar ya basado en una aplicación existente y el diseño y la estrategia para que siga corriendo en nube, pero bajo un escenario completamente diferente? Ese es un escenario. Y el otro escenario es que ustedes dicen, Carlos, yo ya tengo la aplicación desarrollada y esa aplicación no está corriendo en nube, pero nosotros queremos que esa aplicación ahora corra en nube. En ese escenario, donde queremos ahora que la aplicación corra en nube, debemos pensar en migración. Y si ustedes se dan cuenta, son dos cosas que pueden ser similares, pero por dentro son completamente diferentes. Una cosa es modernizar una aplicación existente en nube y otra cosa es yo diseñar la estrategia que se ajuste a mi caso de uso de la mejor forma para llevármela a la nube.
Por ejemplo, si mi aplicación es misión crítica, yo debo pensar en una estrategia más gradual, ¿no? ¿Cómo empiezo a desacoplar componentes y a diseñar esa nueva arquitectura y esa estrategia de migración para llevármela a la nube? ¿Sí? Eso no pasa que yo haga un Big Bang, que hoy la apago en premise y mañana la prendo en la nube. En aplicaciones críticas de millones de usuarios debemos pensar en estrategias de migración que mejor se adapten a nuestro caso de uso. Y otra cosa que ustedes ven acá, y por eso cobra tanta importancia lo de buenas prácticas, es sin importar si ustedes van a modernizar su aplicación o migrarla, siempre deben tener en cuenta las buenas prácticas. Seguridad, el tema de costos, alta disponibilidad, optimización, automatización. Entonces, ahí me parece también bien importante, y ese es otro de los grandes pilares de lo que vamos a hablar hoy, que es la parte de Camilo de buenas prácticas. Ahora, démosle un doble clic a este par de escenarios, y es migración a la nube. Carlos, mi aplicación ya está corriendo, pero me la quiero llevar a la nube. Ustedes saben, para los que han trabajado en ejercicios de migración, que esto puede ser tan complejo como nosotros queramos, porque uno siempre debe tener en cuenta todos los requerimientos del negocio, cómo va a funcionar, las tecnologías, qué va a probar en la nube. Por ejemplo, que nuestra aplicación en nube cumpla con los SLAs que ya tenía. Entonces, si hacemos un doble clic acá, nos podemos quedar hablando unas 3 horas más, pero este no es el objetivo. Ahora, dentro de migración, ¿qué tenemos? ¿Cómo la vamos a migrar? ¿Vamos a hacer un lift and shift? ¿Lo que tengo abajo me lo llevo igual arriba? ¿Igualito? ¿O de pronto en el camino yo puedo hacer un refactor? ¿Sí? Un refactor es, me voy a arriesgar un poco más y ya esta aplicación que era totalmente monolítica me la voy a llevar a microservicios. Voy a cambiar completamente. O de pronto voy a hacer un replatform y voy a utilizar algún servicio PaaS en la nube, Platform as a Service, también es completamente válido. O de pronto hay un servicio en nube que yo pueda comprar y me reemplace cosas de mi aplicación. Ahora los cloud providers tienen marketplace con diferentes tipos de aplicaciones. Entonces, cuando pensamos en modernizar, también vamos a tener múltiples caminos a seguir, múltiples patrones de migración y estrategias de migración. ¿Sí? Y ahí nosotros también podemos en cada uno hacer un doble clic, pero siempre va a depender de nuestra aplicación y de nuestra organización. Por ejemplo, hay plataformas que no pueden tener downtime, entonces debemos tener una estrategia completamente orientada a eso. Hay aplicaciones que tienen unos volúmenes de datos muy grandes, entonces ahí también cobra mucha importancia de lo que va a hablar Camilo, de las estrategias de datos. ¿Sí? No es igual que yo migre una aplicación de algunos gigabytes a que migre una aplicación de cientos de terabytes a la nube. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo lo que estamos mostrando tiene que ir completamente alineado con un objetivo, y es hacer arquitecturas en nube para algo que queremos construir o para algo que queremos modernizar o migrar hacia la nube. Ahora, quería mostrarles algo, y ahí les cedo ahorita la palabra a Cami, y es, nosotros también debemos pensar un poquito más, y es en este camino hacia la nube, ¿no? Es en este camino. Hay múltiples caminos para llegar a la nube. Pero, ¿a dónde queremos llegar y cómo queremos abordar ese camino? ¿Cómo vamos a diseñar ese plan de irnos a la nube? Todos vemos la nube allá bien bonita, pero ¿cuál va a ser su camino para llegar a la nube? Y acá fíjense, completamente agnóstico. Hablo de la nube. Y acá venía algo bien importante y podemos ver esto. O sea, piensen ustedes en sus empresas, en donde trabajen, en donde estudien, en lo que conocen de nube. Mentalmente ustedes se pueden ubicar acá. ¿Cómo de madura está su empresa en términos de adopción de nube? Muchos dicen, no, nosotros hasta ahora estamos en un análisis tipo financiero para ver qué nos sirve más de irnos a la nube. Otros podrán acá, y acá les pongo el láser, dicen no, nosotros ya comenzamos con el primer paso
Le hemos perdido el miedo a la nube, hemos hecho el análisis financiero y estamos en un IaaS, ¿sí? Un IaaS que va muy de la mano con una estrategia de migración tipo un Leaf and Chief o un rehost, ¿no? De pronto hay más servicios más administrados, servicios tipo PaaS en aplicaciones, en bases de datos, pero hay otros que dicen, no, ya nos llevamos nuestra aplicación a algo más cloud native, ¿sí? O la estamos pensando para ya ser más cloud native. Y hay otros más arriesgados que dicen, bueno, desde el inicio nuestra aplicación va a ser serverless, porque hicimos la evaluación, porque exploramos los cloud providers, porque el caso de uso es lo que mejor se ajusta a nuestras necesidades. Entonces, siempre en términos de adopción de nube y de pensar nuestras arquitecturas para que corran en la nube, debemos tener en cuenta este modelo de madurez, ¿sí? Y siempre lo que yo planteo es a dónde queremos llegar, ¿sí? Y de aquí para atrás, créanme que vamos a tener mucha tela de donde cortar, muchas cosas por hablar, ¿sí? Hay empresas que comienzan su camino con IaaS, como he visto empresas que comienzan pensando de una vez en aplicaciones completamente serverless, muy orientadas a funciones, API Gateway, servicios de streaming, bases de datos serverless o por consumo, no relacionales. Y digamos que nada de esto está completamente a lanzar, sino todo es un camino. Conceptos básicos, cómo diseñamos los patrones, cómo las modernizamos o lo migramos, y pensemos en algo, ya tenemos algo en nube, ¿qué tan maduros somos? ¿Cuál es nuestro siguiente paso en nube? Que acá también esto se refleja en lo que es la modernización. ¿Listo? Eso es principalmente yo a nivel de lo que es modernización, migración y patrones de nube. Ahí ya yo le cedo la palabra a Cami, que va a ir profundizando un poquito más en la parte de buenas prácticas y toda la parte de data en nube. Gracias, Carlos, claro que sí. Bueno, para arrancar con el tema de diseño y arquitectura de datos y motivar un poco el por qué centrarnos en particularmente en la arquitectura de datos dentro de la nube es, primero, ver el reporte de Gartner de 2019, hablando sobre el futuro, ¿no?, de los sistemas de base de datos en el mercado de nube. Y por un lado vemos en el primer ítem que la nube está llegando a ser la nueva plataforma por default o de forma predeterminada para los sistemas de administración de bases de datos. También que el revenue, pensando el revenue, asociémoslo más con la adopción un poco de las bases de datos on-premises, está decayendo y la mayoría de los clientes se están moviendo, y es algo que Carlos también podrá confirmarlo. Vemos en nuestros clientes en el mercado que se están moviendo todos a la nube, la mayoría de ellos principalmente, y lo vamos a ver ahora, por un tema de agilidad, ¿cierto? Y también de disponibilidad y de modelo de costos. El último ítem, obviamente, cuando nos llevamos nuestras aplicaciones a la nube, que es algo de lo que estuvo hablando Carlos de una manera bien importante en términos de definición de patrones, en términos de modernización de aplicaciones. Cuando nos llevamos estas aplicaciones a la nube, obviamente los datos y la analítica los siguen, ¿no? Tienen que seguir con el propósito también de siempre tener los datos, vamos a decirlo, cercano a las aplicaciones. Eso tiene que ver también un poco con un concepto denominado gravedad de los datos, y es que donde entre más datos yo esté moviendo hacia un sitio, pensémoslo como esa masa crítica que me va generando atracción hacia todas las demás cargas de trabajo que dependen de esos datos. Entonces, con este slide de motivación, ahora sí continuamos con el siguiente, por favor, gracias. Y aquí entonces son unos temas claves para abordar con el tema de arquitectura de datos. Para mí lo que veo frecuentemente es que generalmente hablamos del tema de modernización de aplicaciones, pero pareciera que los datos como que se siguen pudiendo modelar, diseñar, arquitecturar, sabiendo que, como dijo Jorge, la palabra no es del todo santa, pero pareciera que los datos continúan teniendo las mismas principios y estrategias que como lo veníamos manejando en premises. Y resulta que cuando estamos en un ambiente de nube, hay varios elementos que entran a jugar allí y que vamos a entrar a detallar más adelante. Me disculpo ahí por el typo que tengo, arquitectura y una mezcla entre español e inglés. Me disculpo allí. El primer elemento es almacenamiento.
Entonces, entendiendo las capacidades que me ofrecen y los mecanismos que me ofrece el almacenamiento en la nube, yo tengo ya una amplia gama de opciones para almacenar datos que es diferente al clásico disco duro, digamos, que podía tener en un ambiente on-premises. Ya se me abre un catálogo de posibilidades que tiene de positivo que como arquitecto puedo tomar la decisión que esté más alineada con el atributo de calidad que quiero promover, pero me agrega una complejidad porque ahora la decisión no es tan simple como agregue más disco duro, sino qué servicio, entendiendo el servicio con sus ventajas, desventajas, con sus características, me ofrece un mejor rendimiento para la carga de trabajo que yo estoy analizando. Entonces, con los cloud providers vamos a encontrar servicios orientados, por ejemplo, almacenamiento de archivos, ¿sí? NFS, por ejemplo, SMB, almacenamiento de objetos, ¿cierto? El caso de AWS como S3, en el cual yo puedo cargar diferentes tipos de archivos, y lo vamos a hablar más adelante cuando abordemos el tema de analítica, de diferente formato, de diferente tamaño, con una gran ventaja que usualmente, o que generalmente casi siempre no se tiene on-premises, que es poder definir una temperatura, un tema de accesibilidad, que es el último punto que está allí, de cómo a partir del patrón de acceso de mis datos, yo puedo tenerlos en diferentes capas de almacenamiento. Entonces, yo puedo tener mis archivos, mis objetos, mis datos, que son frecuentemente accedidos en una capa de almacenamiento estándar, que tiene un costo X, ¿cierto? Pero en la medida que yo voy dejando de usar mis datos, probablemente por la misma estacionalidad del negocio, o si pensamos en backups, yo puedo ir llevando esa misma información a capas de almacenamiento más económicas. Y muchas, y muchas de las decisiones que tomamos en arquitectura, en cloud principalmente, además de los atributos clásicos los atributos de calidad clásicos que evaluábamos, disponibilidad, escalabilidad, desempeño, entra a jugar un elemento clave y es el tema del costo, ¿vale? Y muchas de las decisiones de arquitectura que vamos a tomar están fuertemente influenciadas por el costo. Pensémoslo como otro atributo de calidad. Yo no diría tanto como una restricción de arquitectura, porque si pensamos una restricción es algo que difícilmente se puede mover, si no es algo estático en el que yo tengo un presupuesto de X cantidad de dólares o de millones de dólares, sino más como, bueno, cuando yo por favorecer desempeño puedo darme, digamos, la pela de incrementar también el costo y de pronto cuando no tiene sentido. Entonces es un valor continuo que yo voy moviendo y voy haciendo un tuning, haciendo el trade-off con otros atributos de calidad para escoger la mejor forma el mejor esquema para implementar determinada solución. Ahora, el segundo ítem que tenemos, no, es allí, gracias Carlos. El segundo ítem que tenemos allí es la selección de la familia de base de datos. Y pues eso está muy alineado asociado también con un poco el tema de Big Data y analítica. Y es que obviamente venimos de las bases de datos tradicionales donde las bases de datos relacionales querían resolver cualquier problema, ¿cierto? Era la bala de plata que estaba enfocada a resolver cualquier problema. Pero pues desde la introducción o más bien la adopción de diferentes familias o modelos de bases de datos, como bases de datos documentales, bases de datos columnares, de grafos y demás, nos abre también la perspectiva en términos de cómo seleccionar la mejor familia dependiendo del caso de uso, ¿no? Entonces no es lo mismo cuando estoy construyendo incluso dentro de una misma carga de trabajo, pensemos un e-commerce, cuando yo construyo la funcionalidad particular del carrito de compra versus cuando construyo la aplicación transaccional, aún estando en la misma solución, pueden entrar a convivir dos familias de base de datos diferentes dependiendo de qué es lo que yo quiero promover, ¿no? Y ahí entra también a jugar el teorema de CAP, de lo que tiene que ver con bases de datos distribuidas, consistencia, disponibilidad y tolerancia a partición de red. Entonces, ¿cómo dependiendo de cuál de esos dos elementos dentro del teorema de CAP yo quiero favorecer, está una familia de base de datos que me va a ayudar también a promover lo que estoy persiguiendo allí, disponibilidad o consistencia o desempeño. Y allí es importante entonces que como arquitectos, entendiendo que hay unos patrones agnósticos para cada uno de estos elementos, hay patrones también para datos, existen los catálogos de tecnología, los blueprints que cada proveedor de nube ofrece y está familiarizado con cada uno de esos servicios a cuál familia de base de datos está alineado. De nuevo, con el propósito de tomar decisiones, que es al final como
como trabajamos los arquitectos. En el tercer ítem está la selección del modelo de despliegue, y es ya, una vez seleccionado el modelo o la familia de base de datos, ¿cómo la vamos a desplegar, no? Ya no es una única, vamos a llamarlo modelo de despliegue que pensábamos on-premises, pensándolo como un servidor donde yo instalo todo el software, el sistema manejador de base de datos y demás, sino tengo ya diferentes capas de despliegue, diferentes formas de despliegue. Entonces tenemos una en la que, por ejemplo, podemos seguir utilizando IaaS, pensándolo como tomo mi máquina virtual, instalo ahí mi manejador de base de datos y sigo cargando con las tareas operativas que venía haciendo on-premises. Entonces, allí lo que nos ofrece la nube es un habilitador para poder seleccionar otro tipo de modelo de despliegue que me permitan favorecer, ¿cierto? El enfocarme en agregar valor al negocio, en las necesidades reales del negocio para poder innovar. Entonces, de pronto ya empiezo a analizar un despliegue administrado, que todavía no es serverless, pero donde yo como usuario de la base de datos me despreocupo de sistema operativo, de estar actualizando el sistema manejador de base de datos, de parches de seguridad, sino me enfoco en administrar los datos, ¿no? Y los datos de mis usuarios, mis esquemas y demás. Hasta aún el siguiente nivel ya es un sistema sin servidor o serverless, donde incluso ya puedo definir son las capacidades de cómputo que requiere mi base de datos y despreocuparme totalmente por definir un tamaño de servidor para soportar mi base de datos. El último elemento que está allí es la alta disponibilidad. Entonces, de nuevo, al estar en la nube yo puedo tomar ventaja de diferentes mecanismos o características como es poder desplegar mi base de datos en múltiples regiones o en múltiples zonas de disponibilidad con el propósito de nuevo, favorecer resiliencia. O agregar réplicas de lectura, por ejemplo, cuando mi carga de trabajo tiene una fuerte carga de lectura, por ejemplo, un sitio de blogs o un sitio de compartir contenido, con el propósito también de reducir, digamos, la carga operativa sobre el servidor de escritura. Ahora, el último punto allí es ya la parte del diseño del modelo de datos como tal. Y tiene que ver mucho con lo que habló Carlos al inicio de una arquitectura de microservicios, porque muchas veces cuando se piensa en arquitectura de microservicios, no se piensa en los datos, es decir, se sigue pensando en, listo, yo desacoplo y creo mis servicios bien granulares, pero todos van al final a consumir los datos desde una base de datos monolítica. Y ahí entonces pierde sentido esta aproximación de microservicios, en el sentido que si escalo bien mis microservicios desde el punto de vista de aplicación, al final tengo un único punto de fallo. En el caso que necesite escalar la base de datos, no estoy siguiendo las buenas prácticas de microservicios, que es precisamente desacoplarlos con el propósito de escalarlos y asignar los recursos necesarios para cada uno de ellos. Entonces, al momento de pensar en una arquitectura de microservicios, la idea allí es también pensar en cómo voy desacoplando mi modelo de datos, y para eso hay diferentes aproximaciones de cómo hacerlo, con el propósito de precisamente desacoplar también los datos y tenerlos asociados con los servicios que se soportan. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor, Carlos? Muy bien. Ahora, en términos de analítica de nube, entonces, analítica en la nube. Obviamente yo, al igual que básicamente cualquier carga de trabajo, yo puedo diseñarlo tanto en la nube como on-premises, y así habíamos venido operando pues hasta mucho tiempo atrás. Lo que ocurre es que hay ciertas cargas de trabajo, ciertos proyectos que se favorecen o que toman una ventaja clave cuando nos movemos a la nube. Entonces, con la mayoría de clientes que trabajamos, una vez tenemos los datos, o incluso antes de tener los datos transaccionales o operativos dentro de la nube, ya empiezan a abordar temas de analítica, entendiendo la analítica como un conjunto de datos importante que tengo que tener almacenados, que tengo que tener versionados, que tengo que tenerlos con todos todos los temas de compliance, de regulaciones, de seguridad, y por tanto allí la nube pues se vuelve muy atractivo para desarrollar estos tipos de cargas de trabajo. Particularmente con Big Data y Analítica, que como les comenté fue parte de fue en lo que se enfocó mi tesis doctoral. Allí vemos cómo las características que ofrece la nube me desbloquean una serie de elementos que en un ambiente on-premises me restringía los proyectos de analítica y Big Data. Por ejemplo, si pensamos en desplegar un clúster de Hadoop on-premises, pues el costo y la inversión inicial de tiempo, dinero, de adquisición de máquinas,
configuración del clúster, mantenimiento del clúster, hacían que estos tipos de proyectos se volvieran muy costosos y tardaran muchos meses para poder iniciar a extraer valor al negocio, ¿sí? Porque el negocio no invierte dinero para tener un clúster, eso tenemos, digamos, que darlo por descontado, sino, por ejemplo, por realmente enfocarse a resolver el problema de negocio, que es como arrancan todas las metodologías, por ejemplo, de data analítica, como CrisDM o como Azum. Y el propósito allí es, por ejemplo, definir una tarea de analítica, pensemos un caso puntual, predicción de abandono de estudiantes o scoring bancario, y cómo, sin necesidad de tener que hacer una gran inversión de tiempo y dinero para aprovisionar la infraestructura sobre la cual voy a construir mis proyectos de analítica, entrar directamente a utilizar algunos de los servicios que ya ofrecen los proveedores de nube. Particularmente, vamos a hablar acá de dos patrones. Uno es el Data Lake, que no sé si todos están familiarizados. Podemos tener ahí un feedback en el chat de si ya conocen el patrón del Data Lake y del Lake House, que lo que busca es la modernización de las arquitecturas tradicionales de Data Warehousing, donde yo tenía que, bueno, ofrece varias ventajas. Por un lado, el Data Lake tiene una característica y es que es un repositorio centralizado de datos, no solo de datos crudos, sino de datos procesados. Veo aquí que varios en el chat ya habían conocido el Data Lake y el Lakehouse. Muy bien. Entonces, por un lado, es un repositorio centralizado donde puedo almacenar mis datos tanto crudos como procesados. Y otra gran ventaja es que me ofrece una alta escalabilidad. Entonces, yo no tengo que estar de pronto como en un esquema on-premises, crecer en el volumen en el que se generan los datos. Por ejemplo, en proyectos de Internet de las cosas, hace difícil seguir a la par del crecimiento en términos de infraestructura. Cambio, servicios que están soportando objetos, por ejemplo, almacenamiento de objetos como S3 en AWS, me permiten hacer el almacenamiento de esta información y el crecimiento prácticamente ilimitado de esta infraestructura. Por otro lado, el Data Lake tiene una característica bien importante también. ¿Perdón? Ok, pensé que había ahí una pregunta. El Data Lake tiene una característica también importante y es que yo almaceno mis datos sin importar la estructura. En las data warehouse tradicionales, ¿qué pasaba? Yo tenía que definir la estructura y luego hacer caber mis datos en esa estructura, ¿vale? Lo cual pues obviamente me resta dinamismo y pierdo flexibilidad. En el Data Lake básicamente yo almaceno los datos y luego estructuro los datos al vuelo. Entonces, mis datos siguen estando en su formato original, pensemos en CSV o en formato en Parquet, y luego lo que hago es definir un esquema al vuelo, es decir, en tiempo de ejecución y de solo lectura, donde yo estoy dándole una estructura a mis datos crudos. De esa manera, pues no tengo que, de nuevo, de antemano tener una estructura definida, sino los datos los voy estructurando en la medida que las preguntas de negocio van surgiendo. Y ese es como el corazón y el sentido del Data Lake. Por otro lado, además del Data Lake, si ustedes ven acá, tenemos unos componentes satélites, llamémoslos así, que están alrededor del Data Lake. Y este patrón es el que denominamos, se ve como un sistema solar, el que denominamos el Lake House, ¿sí? Haciendo como la analogía de la casa frente al lago, ¿no? Que es nuestro Data Lake. Entonces, ¿qué hace cuál es el propósito, la visión del Lake House? Es, por un lado, tener el Data Lake como corazón y por otro lado, tener servicios de datos de propósito específico que buscan resolver un caso de uso puntual. Es decir, no buscamos tener un servicio que resuelva cualquier problema de datos, así sea análisis de logs, data warehousing, machine learning, análisis de grafos, porque sería complejo tener un servicio y probablemente no estaría bien diseñado para el propósito que se quiere lograr, sino lo que tenemos son servicios de propósito general, los que están allí alrededor del Data Lake, que tienen una comunicación, obviamente una interacción directa entre el Data Lake y el servicio, pero también, si ustedes lo ven, hay una comunicación perimetral entre cada uno de ellos. Esto con el propósito, pues obviamente, de proveer interacción de manera predeterminada, de manera nativa en la mayoría de los proveedores de nube. Entonces, de esa manera lo que voy a poder tener es escalabilidad, soportar múltiples formatos con mi Data Lake y ejecutar diferentes tipos de análisis dependiendo de lo que necesito. Probablemente al inicio tan solo necesite un Data Warehousing tradicional, entendiendo el Data Warehousing como donde yo voy a estar diseñando mis data mars, mis data warehouse,
con consultas, con queries tipo SQL, con joins complejos. Tengo información estructurada y lo que necesito hacer es joins complejos para obtener analítica descriptiva. Esta solución conectada al Data Lake de Data Warehousing, este servicio, puede resolverme ese tema. Pero si necesito algo más complejo, probablemente va a seleccionar algún otro elemento dentro de este Lakehouse. Podemos pasar al siguiente, Carlos, por favor. Gracias. Ahora, es un tema de datos. El segundo elemento, y que yo siento que es clave principalmente porque como arquitectos, además de diseñar, también evaluamos nuestras arquitecturas, ¿listo? Y para eso hay frameworks, pues para diseñar como ADD y para evaluar como ATAM, que lo que buscan precisamente es evaluar qué tanto nuestra arquitectura está alcanzando los atributos de calidad que estábamos persiguiendo. Entonces, en el tema o en el dominio de arquitecturas de nubes bien diseñadas, y ustedes pueden revisar diferentes cloud providers ofrecen ese tema del Well Architected Framework, es básicamente un marco de trabajo que me permite evaluar si una arquitectura de nube está bien diseñada o no. Pero obviamente bien diseñada con respecto a algo, ¿no? Ninguna arquitectura está bien diseñada per se, siempre depende del propósito. Entonces, dentro de estos marcos, usualmente lo que se hace es, pues por un lado, y creo que lo vi ahora en el chat, obviamente diseñar una arquitectura teniendo en cuenta las necesidades del cliente, es algo que Carlos ha tocado reiteradamente y yo vuelvo a tocarlo porque siempre partimos de las necesidades de negocio, si no, no vamos a tener éxito al final. Y en el caso de arquitectura, pues pudiendo definir bien sea los escenarios, bueno, los escenarios de calidad, los requerimientos arquitecturalmente significativos, para poder definir cuál es mi escenario de calidad a alcanzar, en términos de desempeño, en términos de disponibilidad, etc. Una vez se hace este diseño, se puede entrar a evaluar de nuevo a partir de las buenas prácticas que se ofrecen, los diferentes tipos de proveedores de nube y obviamente hay otros frameworks agnósticos, pero generalmente esta evaluación gira en algo que se denomina en AWS pilares. Pensémoslos también como unas categorías de atributos de calidad que generalmente son excelencia operativa, seguridad, fiabilidad, rendimiento y optimización de costos. Alguien podría pensar en algunos atributos de calidad que también podrían hacer parte, pero generalmente los proveedores de nube se enfocan en estos pilares. Ahora, cada uno de estos pilares se pueden, digamos, se evalúan elementos diferentes dependiendo de la carga de trabajo. Es decir, no es lo mismo evaluar, no sé, una implementación de SAP versus una implementación de Moodle, ¿sí? Son dos cosas diferentes y hay diferentes atributos de calidad que yo quiero validar y obviamente también depende mucho del contexto del cliente. Eso va a determinar qué es crítico o no o qué quiero evaluar dentro de mi solución. Y en cada uno de esos pilares, lo que usualmente se hace en la revisión de arquitectura es un conjunto de preguntas guiadas por las buenas prácticas en cada uno de estos elementos. Por ejemplo, no sé, en excelencia operativa, implementar todo lo que son operaciones como código. Creo que ustedes, no sé si están familiarizados con el tema de infraestructura como código, poder hacer replicable el despliegue y aprovisionamiento de infraestructura con el propósito de, pues por un lado, tener mayor calidad, poder hacerlo repetible, validable y reducir tiempo también. Hacer pequeños cambios que puedan ser reversibles, son, digamos, buenas prácticas en temas de excelencia operativa, de manera que cualquier cambio que yo pueda hacer pueda revertirlo en el caso de que alguna haya introducido, digamos, algún error. Y así como eso, digamos, en cada uno de esos pilares hay un conjunto de buenas prácticas y lo que se hace usualmente es con los clientes entrar y lo pueden hacer también, digamos, los mismos usuarios de la plataforma, porque es un framework que está disponible de manera pública y la herramienta donde se capturan las respuestas y donde se hace llamémoslo así, el análisis de las respuestas del cliente, también está accesible de manera pública dentro de las consolas, con el propósito de determinar o identificar cuáles son los riesgos importantes dentro de la carga de trabajo y empezar a abordar cada uno de esos riesgos a partir de las buenas prácticas. Una vez se hace esa evaluación, de nuevo, con esa categorización de riesgos, lo que se hace es acompañar y generar planes de acción para ir mitigando cada uno de esos riesgos. ¿Podemos, por favor, pasar a la siguiente, Carlos? Gracias.
Bueno, y para terminar, y también lo vi en el chat y claramente es uno de los mayores focos que le damos dentro de la definición de la arquitectura, es el tema de la seguridad, ¿no? Y aquí es también un tema que cambia mucho entre un ambiente on-premises y la nube, en el sentido de cómo se administra la seguridad, y por ello existen los modelos de responsabilidad compartida. ¿Qué quiere decir en este caso, con el ejemplo de AWS, el modelo de responsabilidad compartida? El proveedor de nube pública es responsable por la seguridad de la nube. Entonces, a ver, y esto toca tomarlo con pinzas porque depende mucho si es infraestructura as a service, o si es platform as a service, o si es software as a service. Va a variar mucho dependiendo del modelo de despliegue. Entonces, generalmente, AWS pensémoslo en un servicio de infraestructura, de infrastructure as service, donde yo tengo AWS es responsable por todo lo que tiene que ver con la infraestructura global, las zonas de disponibilidad, todo el tema de networking, almacenamiento y cómputo, y el software pensándolo como en el hipervisor, pero el cliente tiene que encargarse de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la configuración de las reglas de los grupos de seguridad, de qué protocolos voy a abrir, en qué puertos, hacia qué IPs de origen, si voy a activar o no la encripción, en qué cargas de trabajo, en qué buckets, en qué base de datos, cómo voy a definir la autenticación, cuáles son mis usuarios, grupos de usuarios, permisos. Entonces, es claro que hay una parte, hay una capa, en este caso en naranja, donde el proveedor de nube es responsable por esa seguridad, pero el cliente no se desentiende de la seguridad. Sino es como que yo estoy en la nube, yo estoy seguro, sino los proveedores de nube dan los mecanismos de forma predeterminada para que ustedes puedan seguir construyendo sobre esas línea base, pero obviamente el cliente tiene un papel también clave para mantener esa información y esos mecanismos de seguridad. Adicionalmente, pues también existen diferentes servicios enfocados a todo lo que es prevención de ataques de denegación de servicio, todo el tema de WAF, de poder incluir reglas para detección de SQL injection y cross-site scripting, que en otros ambientes sería complicado pensándolo on-premises que ese proveedor me ofreciera esa amplia gama de servicios, temas de trazabilidad, monitoreo y servicios que me ayudan mucho a construir y a estar seguro dentro de la nube, entendiendo obviamente este modelo de responsabilidad compartida. Bueno, ese era el tema que tenía hasta ahora, entonces creo que nos quedan 7 minutos. Si quieren podemos ver preguntas que sean interesantes, Carlos, y las vamos respondiendo en el corto tiempo que nos queda. Perfecto. Vamos con preguntas. A ver, vamos mirando porque salen bastantes. Bueno, si quieren, dale, Perdón, Cam. no, cuando estaba hablando, vi una discusión que me pareció interesante, pero quería dejarla también para lo último, y es si creo que era algo de qué es serverless, si es una arquitectura. Me pareció que fue un tema que... Y vale, eso es un tema como conceptual, pero me parece bien interesante la discusión. Para mí, y ahí pues te lo dejo, Carlos, porque puede ser una discusión interesante, serverless yo lo veo como un modelo de despliegue, no como una arquitectura. Es decir, la arquitectura, por ejemplo, es microservicios, ¿cierto? Yo lo veo como un estilo de arquitectura donde están identificados bien cuáles son las convenciones y cuáles son los componentes en ese dominio particular. Y para mí, serverless es la forma en la que yo despliego, por ejemplo, una arquitectura de microservicios. Porque dentro de la misma arquitectura de microservicios, yo podría desplegarlo sin usar serverless, podría usar contenedores. Igual tener una arquitectura de microservicios con Kubernetes, por ejemplo. Entonces, para mí, no diciendo que tengo la razón, es una forma de despliegue, teniendo un modelo de despliegue que sea administrado y un modelo de despliegue en el que es serverless, donde yo ya tengo funciones como servicio. De acuerdo, yo creo que acá podemos debatir bastante en cómo lo interpretamos. Y creo que esas discusiones nos van a generar, digamos, conocimiento, porque lo podemos ver de formas completamente diferentes, pero se abre la discusión. Creo que eso es lo más importante, ¿sí? Porque yo he visto escenarios donde, les cuento, escenarios de la vida real con clientes muy, muy grandes donde ellos dicen, me voy a llevar mi aplicación a la nube y me voy a llevar y en microservicios. Ahora esos microservicios van a correr en un Kubernetes o van a correr en funciones. Entonces,
también como que dice, no, pero hagan la arquitectura tipo serverless. Entonces ahí podemos debatir bastante. Lo que sí estamos de acuerdo es que serverless es una cosa muy bonita, pero yo creo que lo más importante que vamos a discutir y que vamos a ir hablando cuando estemos con Cami en Mati es, creo que lo que más genera valor es el criterio, ¿sí? Porque aquí no hay algo que aplique para todos, ni en buenas prácticas ni en arquitectura. Lo más importante es el criterio de en qué situaciones te vas a ir por acá y en qué situaciones por acá. Y por eso es que nosotros como arquitectos, digamos que tenemos que tener muy claras muchas cosas para tener un buen criterio, ¿sí? Y no solo criterios, sino, por ejemplo, requerimientos externos, legales, compliance, regulaciones. Entonces es combinar un buen uso de componentes cloud, ¿sí? Más factores externos, todo para solucionar una problemática nuestra, ¿sí? Que cumpla con unos estándares y unas buenas prácticas. Tal vez complementando lo que menciona Carlos, uno de los elementos más importantes y difíciles en la formación de los arquitectos es precisamente ese criterio. Y es que una cosa es que exista una metodología, que todo el mundo comparta, que todo el mundo esté de acuerdo en que así se hacen las cosas, en algunas dimensiones existe, pero casi nunca existe eso en arquitectura. En arquitectura siempre hay un trade-off, siempre hay decisiones, siempre hay criterios que entran rápidamente en conflicto, y en la formación de los arquitectos, esa capacidad de entender esos criterios, de contrastarlos, de decidir. O sea, hay un tema fundamental en la arquitectura y es tomar decisiones y diseñar. Esa es, yo diría, una de las habilidades más importantes de los arquitectos. Los arquitectos acompañan el desarrollo, pero ellos, los arquitectos, terminan un poco en ese diseño que implica, primero, un entendimiento, como nos mostraron hoy Carlos y Camilo, de las problemáticas, de las distintas dimensiones, tomar las decisiones, expresar esas decisiones en los artefactos de arquitectura y acompañar después la construcción. Esa es la parte que es un poquito complicada en la formación de los arquitectos.